Hola, a ver, déjenme acomodar un poco esto. Es que, no, ¿verdad? Sí, no sé cómo. A ver, ¿te ayudo? Ahí, ¿no? Sí, pero. ¿no? Sí, está bonito ahí. Hola, hola. Dale, por eso dale nomás, ¿te ayudan algo? Estamos acá conectándonos recién. Mira, ¿sabes que está bien? ¿Está bien? ¿Te parece bien? Mira, te voy a poner un poquito en la mesa. ¿Estamos transmitiendo? Sí. Estamos en vivo. Hay que saludar a la gente ya. Bueno, ya, hola. A ver, soy Liliana Enríquez, soy fonoaudióloga y me dedico, entre otras cosas, al área de la voz. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es hacer como una especie de pequeña charla virtual sobre el cuidado de la voz y el autocuidado de la voz. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la voz. De hecho, el 16 de abril se celebra el Día Internacional del Cuidado de la Voz y por eso es que en abril se suelen hacer celebraciones o conmemoraciones, si se quiere, mejor dicho, respecto al tema del cuidado de la voz. Así que voy a partir hablando del tema de las conductas que son así como, en el fondo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cuidar mi propia voz? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Por supuesto que hay cosas que son como generales, que tienen que ver como, no sé, si yo mantengo un estilo de vida adecuado, si yo duermo mis horas, si yo hago deporte, me alimento bien, por supuesto que mi salud vocal va a estar bien. Pero obviamente eso es algo muy general y global. Igual yo puedo hacer cosas que son específicas. Y dentro de las cosas que son específicas del cuidado vocal, bueno, pueden haber como, en el fondo, 3 cosas que para mí son fundamentales y que tienen que ver con, por ejemplo, prestar atención a aquellas conductas que son como fonotraumáticas, en el fondo, evitar aquello que puede ser como perjudicial o que puede como resultar traumático para mi laringe, como conductas que pueden deshidratarme, resecarme, etcétera, tales como, por ejemplo, hablar muy fuerte, fumar, por supuesto, beber alcohol en exceso, no tomar agua, creo que ya lo dije, y hablar por sobre, en el fondo, una intensidad que, en el fondo, a mí hace que mi voz no sea cómoda. No sé qué más podría comentar. Cuéntale a los amigos de qué se trata, digamos, el tema de las terapias. Bueno, sí. En el fondo, bueno, voy a seguir hablando un poquito del tema del autocuidado de la voz. Entonces, lo primero tenía que ver con las conductas que yo tenía como que evitar, pero también hay cosas que yo tengo que prestar mucha atención, y yo tengo que prestar mucha atención a aquellos como contextos que hacen que mi voz sea distinta, o mejor dicho, aquellas conductas que hacen que mi voz sea distinta. Si yo me doy cuenta que mi voz está diferente, yo debería prestar atención. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que me canso al hablar, si yo me doy cuenta que no puedo alcanzar sonidos agudos como antes, si yo me doy cuenta que mi voz está distinta, o si la gente me dice que mi voz está distinta y que esto es sin ninguna causa, yo debería consultar, sí o sí. Por supuesto que si estoy resfriada, mi voz va a estar distinta, eso es normal, pero si de la nada y por nada y ante ningún proceso inflamatorio mi voz se afecta, eso no está bien. Y en ese contexto yo tengo que consultar. ¿A quién consultar? Bueno, en principio yo debo consultar al otorrino. Pero también puedo consultar a un fonoaudiólogo, porque un fonoaudiólogo va a hacer una evaluación de la voz, va a hacer una evaluación de las características acústicas de la voz, va a hacer una evaluación de las características perceptuales de la voz. El fonoaudiólogo va a ver cómo en el fondo mi problema de voz afecta en mi calidad de vida, y en base a eso va a ser un consolidado, va a ser un informe que va a llegar al otorrino y él va a tener mejores herramientas para el momento de establecer el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el otorrino? El otorrino debería hacer una inspección de las cuerdas vocales y elaborar un diagnóstico. Y con esos 2 elementos ya se podría empezar un plan de tratamiento. Claro. Yo no puedo empezar un plan de tratamiento sin el, ¿cómo se dice? Sin una valoración endoscópica de la laringe. Eso no puede ser, porque se pueden cometer errores y al final la persona que va a terminar como pagando eso va a ser el usuario. No es posible empezar un tratamiento vocal sin un diagnóstico de otorrino. Y la idea, por supuesto, es buscar un otorrino que sea más especialista en laringe. Como bien dice la especialidad, hay personas que quizás se orientan más a oído, nariz y no garganta. Y la idea es que busquemos personas de garganta, por así decirlo. Además de prestar atención a las conductas fonotraumáticas, de prestar atención a cuando mi voz cambia, también debería monitorear enfermedades que podrían afectar mi voz. Por ejemplo, yo debería mencionar acá quizás 2 fundamentales, y la primera para mí,
y que en el fondo daña mucho la voz es el reflujo gastroesofágico. La idea, por supuesto, es que sea diagnosticado. Entonces, si yo soy un usuario profesional de la voz, por ejemplo, un profesor, una persona de call center, una persona que trabaja todo el día vendiendo, no tiene que ser una persona que quizás use su voz proyectada todo el día como los profesores, pero sí una persona que quizás hable todo el día. Esa persona, como las secretarias, como las telefonistas, incluso los médicos. Las personas que reciben en el banco de repente. Claro, o por ejemplo, alguna vez yo tuve una paciente que su problema era que trabajaba como en el cine, y en el cine como que tienen una ventana de vidrio, y eso era un problema porque como que no le funcionaba el micrófono y tenía que hablar a voz elevada todo el día, y eso era un problema. Entonces, en el fondo, si yo tengo un contexto en que uso mi voz, yo tengo que prestar atención además a enfermedades que me pueden hacer daño junto con eso. Y ahí está, por ejemplo, el reflujo y cualquier enfermedad que sea como del árbol respiratorio. Si yo tengo problemas como de tracto respiratorio, debiese vigilar esa situación, porque eso, sumado a una alteración, eso, sumado a un uso profesional de la voz, sin una técnica y sin monitorear eso, puede traerme problemas, lesiones en las cuerdas vocales. Por ejemplo, el asma podría ser. Por ejemplo, alergia, asma, etc. Es importante como prestar atención temprano. Cuando hablamos antes de cuándo consultar, pucha, la idea es que si pasan 10 días, mi voz cambió y no hay ninguna causa, yo debiese consultar, pedir una hora a un otorrino o consultar a un fonoaudiólogo de voz. ¿Qué pasa? Porque no es, o sea, lo más probable es que no se vaya solo. A veces puede quizás como paliarse un poco, pero esto no se va a ir. Si yo no le doy solución, no se va a ir. Yo he tenido pacientes que han consultado después de 8 meses de una disfonía abrupta. Wow. Eso no puede ser. Wow. Eso creo que por ahora. Y ahora las conductas como clásicas de cuidado, bueno, lo que dije al principio, tomar harta agua, evitar comidas muy calientes, etcétera. No sé qué otra pregunta. Oye, ¿algún ejercicio básico que se puede hacer a lo mejor de forma general para la gente que pueda preparar la voz? Lo que pasa es que eso sería, claro, era como toda persona que es un profesional de la voz debería tener un plan de calentamiento de la voz. En el fondo, un acondicionamiento diario que a mí me permita sobrellevar mi vía vocal. Si yo soy profe, si soy secretaria, si soy de call center, por ejemplo, etcétera. Yo debería contar con un plan de acondicionamiento diario para mi voz, y no solamente eso, sino que yo debería contar con un, como suena extraño, pero es como enfriamiento diario de la voz, cosa de que yo no llegue a mi casa hablando como hablo en el trabajo. Si yo en mi trabajo quizás usé un poco más la voz, no debería llegar, por así decirlo, con las revoluciones arriba al llegar a mi casa. Eso no tiene que pasar, porque en el fondo la estructura muscular queda como en activación, y la idea es desactivarla. Pero para eso yo requiero una valoración endoscópica. O sea, un fonoaudiólogo de voz te puede decir, sí, estos son, hay muchos ejercicios descritos y descritos con evidencia científica y todo el tema que son para calentamiento de la voz, pero Perfecto. supongamos que esa persona que parece que tiene una voz sana, sí que tiene una lesión en las cuerdas vocales y no sabemos, porque igual existen lesiones vocales que son asintomáticas, yo le puedo hacer daño. Entonces esa persona va a decir, oh, yo hice los ejercicios, los hice, pero mi voz está peor, claro, porque tenía un nódulo y nunca lo supimos. Un nódulo, no, un par de nódulos y nunca lo supimos. Mira, parece que hay personas haciéndote preguntas o saludando, me parece, amigos. Me preguntan por algún cuidado especial. Sí, en el tema del invierno, bueno, cuidarse de... Es complicado, pero en el fondo cuidarse de principalmente los cambios de temperatura. Un enemigo de la voz o de la laringe son los cambios de temperatura, pero también otro enemigo son los ambientes muy calefaccionados, o sea, como por A o por B. Yeah. Entonces, en ese contexto, si estamos en un ambiente donde hay calefacción central o ambientes muy cálidos que resecan el aire, la idea es tomar más agua, hidratarse mucho. Lo mismo, por ejemplo, hay medicamentos que son típicos como del invierno, que generan deshidratación, por ejemplo, los antihistamínicos y... eso, estoy pensando, bueno... Estos Tapsin, por ejemplo, también. Es que lo que pasa es que estas cosas que son como de uso local, igual como que generan irritación en la zona como de la faringe, entonces yo igual como que no lo usaría mucho. A veces, por ejemplo, una vez me llegó un profe que tomaba propóleo, y yo miré el propóleo y tenía como mucho alcohol, entonces eso irrita. Estas cosas que son como para sentir alivio, muchas veces tienen mucho azúcar y mucho alcohol, y lo que hacen es como un efecto anestésico. Si yo tengo un efecto anestésico, igual es complicado porque no me doy cuenta cuánto esfuerzo.
Entonces, me siento mejor, hablo más fuerte y al final, ¿qué es lo que pasa? Claro. Me hago más daño. ¿Hay más preguntas, me parece? Me preguntan por los profes en invierno, voy a tomar un poco de agua. Dando el ejemplo ahí. Bueno, la idea es que los profes la tienen complicada porque muchas veces tienen muchas horas lectivas y no tienen horas administrativas. Y la idea sería como alternar entre eso. El profe, como nadie debería tener un plan de calentamiento, un plan de enfriamiento y una dosificación del uso diario de la voz. Yo entiendo que eso no es lo que sucede habitualmente, pero es lo que debería ser. Por supuesto que no ayuda si es que uno toma algo caliente porque los líquidos muy calientes igual dañan las estructuras, como en el fondo irritan la mucosa. En ese contexto los profes pueden como tratar de usar los lugares de pausa para silenciar un poco la voz y hacer un poco de descanso y de pausa y de en el fondo de descargar el sistema. O sea, no hablar definitivamente. Por ejemplo, claro, si están en el almuerzo, que yo igual trabajo en la escuela y de repente el almuerzo es cuando uno se distiende y todos hablan y conversan y se ríen, pero la idea es como descansar la voz en ese momento. Si yo voy a comer, descanso la voz, si hay recreo y los alumnos no están en aula, yo descanso la voz. Porque todo descanso me va a servir al final. Y los tés calientes no. Además que el té, el mate y el café tienen componentes que deshidratan la voz, entonces en el fondo... ¿Y frío? Frío, más que frío es como a ambiente. Pero siempre lo mejor, aunque suene como aburrido, lo mejor es el agua. O sea, en el fondo las grandes como indicaciones que se podrían dar no son tan especiales, sino que tratar como de hablar menos, hacer reposos, no hablar tan fuerte, no hablar tan intenso y consumir líquidos ¿cómo se dice? A temperatura ambiente. Oye, Lili, ¿y qué puede pasar a aquellas personas que nunca hicieron, digamos, atención a su problemática? O sea, ¿cuál es el peor de los casos? Bueno, un daño irreversible de la voz. O sea, dejar de hablar. Sí, quedar como con afonía. O con una voz tan dañada que afecta a la comunicación. Yo he tenido casos así. O sea, en el fondo hay que poner más atención. Sí, porque si uno piensa, claro, si uno no trabaja en un área relacionada con la voz, bueno, podría quizá pasar, pero si mi trabajo es con la voz, la vida laboral de un ser humano son como 40 años. Claro. Entonces, si yo al primer año no presté atención... O sea, proyectando eso ya. Sí, yo he tenido alumnas, he tenido pacientes que son alumnas en práctica de colegio. Wow. Entonces, es como que y con la voz es súper dañada. Wow. Entonces, si ya siendo practicante tu voz está así, yo no quiero imaginar cuando tengas 50 años y todavía te queden años de jubilación. Entonces, de repente igual, claro, hay temas económicos de por medio, pero es una buena inversión como atajarlo de raíz o temprano o preventivo antes que... Perfecto. Podríamos hacer un resumen a los amigos que se están integrando recién para contarles de qué se trata esta transmisión. Esta transmisión se trata esta transmisión está en el contexto del mes de la voz y que tiene que ver con tomar conciencia acerca de algo tan cotidiano y tan como evidente para nosotros como es el cuidado vocal. Y en ese contexto hemos dado como 3 cosas que uno debería prestar atención para cuidar la voz. 1, evitar conductas que sean fonotraumáticas o en el fondo que vayan a irritar o a deshidratar las cuerdas. Y ahí estaba, por ejemplo, hablar fuerte, consumir cigarros, no hidratarse, etc. Luego estaban como los cambios en la voz a los cuales uno les debería prestar atención, como por ejemplo, sentir que yo estoy hablando con esfuerzo, que me cuesta, que no logro llegar a los sonidos agudos, esos son señales. Y en tercer lugar hablamos como de las enfermedades que afectaban la voz y que hay que prestar atención y monitorearlas para que no hagan como una mezcla más malvada, por así decirlo. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una disfonía normal y una por nódulos? Bueno, eso solamente lo puede establecer una valoración endoscópica. Ahora, de oído, es que depende. Es muy variable. Incluso personas podrían tener una disfonía muy severa que se escuchara, pero en realidad no hay nódulos. Y hay personas que tienen nódulos y se escucha y son asintomáticos. Hay personas que tienen nódulos y que no se escuchan los nódulos, por así decirlo. Entonces la diferencia la va a decir una valoración de otorrino. ¿Más preguntas hay, me parece?
¿no? No, por ahí estamos. ¿El nódulo necesariamente hace que se escuche ronca la voz? Sí, o sea, en Ya. el fondo el nódulo hace que la voz, el nódulo, en realidad suele ser dos, pero hace que la voz se escuche sucia y hace que la persona no logre llegar a los sonidos agudos y finalmente lo que se genera es una poca como variabilidad en las características de la voz, tanto en intensidad como en frecuencia. Perfecto. Y la persona que tiene nódulos a menudo como que dice que siente como que se le escapa el aire, como que se le escapa el aire y ya se fue. Ya. Las consecuencias de los nódulos tienen que ver como con lo que habíamos hablado antes, o sea, en el fondo si yo no me trato los nódulos igual puedo tener una disfonía crónica después. Y si a esos nódulos yo le agrego otras como enfermedades que lesionen mi laringe, como asma o reflujo o alergias, puedo tener un daño irreversible de la voz. Y si además de eso soy profe, peor. Porque uno puede tener ocupaciones que no sean relacionadas con la voz y, claro, pasa un poco más colado, como se dice, pero... ¿Y qué podrían Eso hacer en ese caso? Tienen que consultar temprano. ¿Y los profesores podrían a lo mejor ocupar alguna técnica? El tema es que ocupar una técnica sin una valoración de laringe es un arma de doble filo y puede ser perjudicial claro. para sus cuerdas. Sí, Y ocupar micrófono. Por supuesto, de hecho, eso también nosotros lo hemos recomendado a pacientes. Hay micrófonos que son como headset, como de cabeza, como los de Chayanne. Como el Chayanne que yo le llamo. Sí, el Chayanne todo el rato, porque en el fondo, Genial. De hecho nosotros tuvimos un caso que fue con bastante éxito porque hizo que esta profe pudiera, en el fondo, dar una clase de un día, o sea, estar todo el día en clase con un menor esfuerzo vocal. Sí, finalmente lo que estamos buscando es que esas cuerdas estén fonando sin tanto esfuerzo. Entonces, por eso nosotros las hidratamos tomando agua, las tratamos con suavidad al hablar más bajito, etc. Más preguntas. El reposo vocal sí es bueno, por supuesto que es bueno. En la antigüedad antes era como no hable nunca, pero ahora se sabe que el reposo tiene que ser relativo. Son pausas que uno hace para ser más gentil con la laringe y darle un poquito de descanso al sistema. Ya no es esto como antiguamente de no hable en 7 días, porque está comprobado que se atrofia la musculatura y no hace bien. Y aparte, pero sí que ¿quién va a cumplir ese régimen? Pero igual es bueno aprovechar las pausas siempre, sobre todo, bueno, yo hablo de los profes porque es como lo que más conozco, pero aprovechar las pausas, los recreos, los almuerzos, incluso hasta los horarios de consejo de repente, donde no tienen que estar hablando todo el rato. Claro. E incluso en la misma aula tratar como de buscar estrategias en lo cual ellos son expertos, por supuesto, y que no tengan que ver con hablar tanto. Claro. Y el uso del micrófono también es bueno. Les sirve harto y yo he tenido buenas experiencias con el uso del micrófono. Genial. Hay una pregunta ahí abajo al último, me parece. Lo de la miel con limón para el dolor de garganta, hay muchos mitos respecto al cuidado. Yo una vez incluso un paciente me habló que como que hacía gárgaras con huevos hay crudos. Ah, ya, recién abierto. Sí. Ya. Pero no, la verdad es que aun cuando suene muy poco aburrido, muy poco glamoroso, claro, y aburrido, el agua, reposo, tratar de no sobrecargarse tanto, y claro, los profes la tienen complicada porque tienen tantas horas de aula, no tienen como derecho a su descanso. Claro. Es interesante algo que no había mencionado, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos que nos deshidratan. En eso están, por ejemplo, los psicotrópicos, los antihistamínicos, como dije antes. Entonces, por supuesto, si alguien está tomando eso, tiene que seguirlos tomando porque el médico le dijo, obvio. Yo no voy a decir nada en eso, pero sí que tome más agua. Que tome más agüita. Una última pregunta ahí. El reflujo, la verdad es que hay que controlarlo y si una persona tiene sospecha de reflujo o está con reflujo, la idea es que lo controle ya sea conductualmente con alimentos que debería evitar, por ejemplo, y esto que tiene que ver con quizás hacer las últimas cenas antes de acostarse, no esto como de cenar y dormir. Oye, Lili, ¿y qué podrías describir a la gente lo que es la sensación de reflujo? Como que quema. Algo que quema. Que quema por dentro y en el fondo es así porque es ácido. Es ácido que se va de vuelta, es ácido que se va de vuelta hacia tus vías superiores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un efecto como de ardor o de quemar los cartílagos. Porque, claro, uno piensa en las cuerdas vocales como algo muy abstracto, pero en realidad las cuerdas vocales son músculos. Y esos músculos se sostienen en el cartílago. Y todo eso es lo que se quema, por así decirlo vulgarmente. Entonces, por supuesto que el reflujo va a empeorar la voz y la idea es controlarlo. Es complicado hacer terapia cuando hay reflujo.
porque en el fondo genera edemas, hace que las cuerdas estén gordas, es más difícil trabajar, es complicado. Perfecto. Podemos ir cerrando, dando las últimas conclusiones. Yo creo que las últimas sugerencias son prestar atención como a los cambios de la propia voz, y si a veces uno no tiene tan buen oído desarrollado, eso pasa, pero si los otros me están diciendo algo de mi voz es por algo. Yo debería siempre consultar y pensar lo que dijimos antes, en el fondo que la vida laboral de una persona son muchos, muchos años, y no es la idea que alguien, porque ha pasado, en el fondo deje de trabajar porque su voz falló para siempre. Claro. ¿Qué debería hacer si yo difónica por haber esforzado la voz? Si estos son episodios que se repiten, hay que consultar. Y si no, y si es por un rato y se quita, eventualmente la idea es como tratar como de hacer reposo, tomar agua, como evitar la conducta fonotraumática. Aquí me hacen una pregunta de técnica vocal como aplicada al canto y me gustaría, es súper importante esa pregunta porque en el fondo aquí hay que delimitar las áreas. El fonoaudiólogo tiene que ver como con la salud de la voz, con la evaluación de la voz, pero yo no puedo aplicar técnicas de canto porque eso lo hace un profesor de canto. Por ejemplo, a veces me dicen, me ha llegado como pacientes me dicen, yo quisiera como alcanzar, como llegar a más agudos cuando canto. Sí, eventualmente se podría hacer, pero en realidad eso es resorte del profesor de canto. Todo lo que tiene que ver con términos como colocación de la voz y eso son más de profe de canto. Pero déjame mirar bien la pregunta. A mí me hablaban de colocación de la voz en la voz al cantar. O sea, bueno, no, eso sí que se usa el tema como, ella pregunta de que si existe esto de hablar con el diafragma bajo, más que eso tiene que ver como con hablar con un buen apoyo respiratorio y sí que se puede entrenar eso, no habría problema. Y por supuesto que si es que uno habla con un buen apoyo y un buen control respiratorio no debería, o sea, todo eso genera como consecuencia un menor estrés de impacto en las cuerdas vocales, por supuesto sí. Yeah. Pero lo que tiene que ver con técnicas vocales como de canto, de cantar, es un profesor de canto. Y en ese sentido, por ejemplo, gente que es como cantantes que son amateur, ellos deberían igual tomar algunas lecciones de técnicas de canto para evitar lesiones. Uh-huh. Si un cantante, por mucho que sea un cantante amateur y no es lírico, igual requiere de lecciones de canto para preservar su aparato. Perfecto. Pero eso no es en la misión del fonoaudiólogo es la salud vocal más que nada, más que como la estética, por así decirlo. Claro. No sé si me voy a entender. Está clarísimo. ¿Podrías contarle a los amigos que pueden seguir haciendo preguntas? Sí, por supuesto. Si cerramos y sí, le podamos a seguir contestando de forma escrita. Así que sí, por supuesto, no hay un problema. Cerrar. Se puede cerrar y yo, por supuesto, que seguiré muy agradada contestando las preguntas que se hagan. Genial. Nos despedimos entonces. Ya. ¿Qué hago? ¿Finalizar el video? Finalizamos acá. Adiós a los amigos. Ahí. Chao. Vale. Ahí está.